Buenas tardes, mi nombre es Liliana Patricia González García. Yo soy licenciada en Química de la Universidad Distrital, especialista en Educación en Tecnología. Tengo una experiencia de más de 20 años en la docencia. En este momento soy docente de la institución Colegio Técnico Distrital República de Guatemala, la cual está ubicada en la localidad 10 de Engativá. Soy docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en las asignaturas de Biología y Química. Tengo a mi cargo los cursos 9º y 10º y mi práctica educativa hoy la voy a desarrollar con un grupo focal de estudiantes de investigación que se encuentran en grado 9º, exactamente en los grupos 901 y 902. Este grupo está formado por 25 estudiantes, son 15 niñas y 10 muchachos. Ellos se encuentran entre las edades de 14 y 16 años. Los estratos están entre 1, 2 y 3. Hay que aclarar que la localidad ha ido cambiando, o el sector en el que está el colegio ha ido cambiando, y por esa razón muchos de ellos no viven en el sector o en cercanías del colegio. Hay muchos de ellos que vienen de Suba, de Engativá Pueblo, y eso hace que sea una población heterogénea. Entre otras cosas, puedo decir que los estudiantes en su mayoría viven en familias disfuncionales, es decir, o es madre cabeza de hogar, incluso padre cabeza de hogar. Generalmente ellas trabajan en oficios de servicios generales, en celaduría, en el caso de los papás, y otros, que son varios de los casos de los estudiantes, están a cargo de sus abuelos o sus tíos porque sus papás, por los compromisos laborales u otras situaciones, no pueden estar pendientes de ellos. La mayoría de estos estudiantes se encuentran en el colegio desde primaria, por lo que se puede decir que son el resultado de la filosofía de nuestro PI, que se basa en el desarrollo de ciudadanos con sentido empresarial. ¿De dónde sale este enfoque? De un convenio que hay con el SENA que los prepara a nivel empresarial en diferentes ámbitos. Este proceso también está anclado al modelo pedagógico, que es el social cognitivo. Este modelo social cognitivo, la idea es que busca formar competencias ciudadanas en los estudiantes, desarrollar pensamiento crítico, ¿cierto?, a través del trabajo colaborativo. De allí nace una propuesta para este año lectivo, que es el trabajo en ABP, aprendizaje basado en proyectos. Nosotros desde el área quisimos apropiarnos de ese nuevo reto y planteamos una pregunta desde lo ambiental: ¿qué tan contaminado está nuestro entorno? Nosotros, como docentes de las asignaturas, asumimos el reto haciendo o planificando diferentes estrategias que nos permiten aplicar ese método desde diferentes perspectivas. En el caso mío, yo quise, como estoy trabajando la biología y para este año en el proceso curricular se programó reproducción en el primer periodo, entonces quise abordar los temas de reproducción, abordar los temas de química propios del grado y que esos conceptos y que esos temas pudieran ser aplicados al análisis de situaciones ambientales. Entonces, digamos que el objetivo de la clase de hoy es revisar qué apropiación tienen ellos de esos conceptos, cómo están relacionando esas tres dimensiones, es decir, desde los procesos químicos, la explicación de procesos como la contaminación y cómo la contaminación puede afectar procesos biológicos como los reproductivos. Entonces, la idea es que ellos entiendan que los conocimientos que nosotros adquirimos en clase tienen un asidero y que pueden tener una proyección y que pueden tener un uso para su vida cotidiana, y finalmente les va a dar eso una posibilidad de resolver problemas de su entorno. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Daniela está. Bueno, perfecto. Pero como estamos organizados y hay representantes de cada grupo, entonces podemos hacer la evaluación.
Muchachos, hemos venido trabajando nuestro proyecto de investigación, ¿cierto? Hemos tenido ya un proceso de construcción de nuestro trabajo de investigación con algunos tropiezos, de repente porque no veníamos acostumbrados a este tipo de trabajo, ¿cierto? Hoy, después de haber trabajado ya algunas temáticas como la reproducción, ¿cierto? En química, ¿qué estuvimos trabajando? Enlaces químicos. Enlaces químicos, formación de compuestos, ¿cierto? Esas temáticas son útiles para nuestro trabajo. Recordemos que el trabajo lo abordamos desde 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Procesos químicos, reproducción y contaminación, que es el trabajo con el ambiente. Nuestro primer proceso fue determinar el problema, ¿cierto? Describirlo. Y aquí en este momento hay varias investigaciones, unas que tienen que ver con reproducción de bacterias y la contaminación. Ustedes que trabajan la contaminación química, cómo afecta la reproducción humana. Por aquí que ustedes trabajan la parte de las plantas, ¿cierto? La tala de árboles versus reproducción y contaminación. Y por allí y por aquí que están trabajando la parte de la industria del petróleo y cómo influye en la reproducción, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar algunas ideas previas para poder seguir. Hoy estamos evaluando conceptos, estamos evaluando relaciones, que todo lo que hemos estado haciendo con los videos, con unas pequeñas lecturas y con algunas sesiones en las que nos hemos podido encontrar, ¿cierto?, se vea reflejado hoy. El hecho de que pronto no tengamos algunos conceptos claros no implica que sea algo negativo para el proceso. Simplemente estamos revisando y vamos a ir mirando qué tan preparados estamos para las siguientes fases del proceso de investigación. Ahorita viene un proceso que es bien exigente, que es la parte de desarrollo metodológico. ¿Cuáles son las reglas de la clase? Vamos a trabajar con estas manitos. Yo voy a estar haciendo algunas preguntas, ¿cierto? Es una evaluación muy general, teniendo en cuenta que son conceptos que deberíamos estar manejando todo. ¿Hacemos silencio? Listo. Entonces, esta manito indica que ustedes están de acuerdo con la afirmación que yo voy a hacer. Esta manito indica que no están de acuerdo. Cuando hagamos las intervenciones, con mucho respeto, ¿cierto? Vamos a trabajar en disciplina, nos vamos a escuchar. ¿Listo? Bueno, el objetivo de la clase de hoy, les decía yo, que es evaluar cómo vamos hasta ahora, cómo estamos trabajando nuestros conceptos y sobre todo cómo ya podemos establecer y hacer relación de esas 3 dimensiones: procesos químicos, contaminación y reproducción. Entonces nuestro objetivo es revisar cómo vamos con esos conceptos, ¿cierto?, para poder dar paso a la siguiente fase. ¿Listo? Bueno, entonces yo voy a hacer unas afirmaciones y ustedes, no hay problema, levantan la mano que consideren. ¿Listo? Los procesos químicos, aquí va la primera, los procesos químicos son siempre negativos para el medio ambiente. Falso. ¿Los procesos químicos siempre son negativos para el medio ambiente? No. Estamos de acuerdo la mayoría que no. ¿Quién me quiere decir por qué esa afirmación no es correcta? Cualquiera de ustedes que me quiera decir. Sebastián. Porque si estamos rodeados todos de química, o sea, es malo cuando los procesos químicos son alterados y son usados de mala manera. Y es bueno, o sea, digamos, un proceso bueno sería cómo se crea la lluvia. Eso es un proceso químico. Sí. Hay procesos físicos y procesos químicos, ¿cierto? Claro, desde el origen del universo mismo, ¿sí? Lo que nosotros podemos encontrar ahorita como parte de nuestro mundo, como parte del universo, fue gracias a procesos químicos, ¿cierto? Hablábamos en alguna sesión que esos procesos químicos dieron origen a moléculas que
permiten o que dan características a la atmósfera que nosotros respiramos, que dan origen al agua, ¿cierto? Y a todas esas moléculas que requerimos incluso en nuestra nutrición. Es más, que los procesos químicos son los que originan la vida, porque originan moléculas, primeras moléculas orgánicas, las cuales van evolucionando y se van desarrollando y van diversificando la vida. Entonces, ¿todos los procesos químicos son malos? No. De hecho, nuestro funcionamiento y nuestro ambiente requiere de transformaciones químicas. ¿Cuándo es que es negativo? Cuando uno lo altera. Cuando uno lo altera. Muy bien, nosotros, el ser humano es el que ha entrado a alterar esos procesos que desde siempre la naturaleza ha hecho de manera equilibrada. Bueno, segunda afirmación. Las bacterias, todas las bacterias son negativas para el... Falso. ¿Por qué es falso? Porque hay unas bacterias que descomponen el plástico. Y eso lo hemos ido encontrando a partir de búsqueda de información, ¿cierto? Entonces encontramos que hay unas bacterias que pueden descomponer el plástico y que entonces ese problema de contaminación no lo va a solucionar. Pues también que hay unas bacterias que ayudan a las flores o algo así. Era la flora intestinal y pues también que estaban las bacterias que tenían la lactosa que ayudaban, por así decirlo, al funcionamiento del sistema digestivo. Claro, si nosotros no tenemos flora intestinal, nuestro sistema digestivo empieza a funcionar mal y nos empezamos a enfermar. Por eso hay que hacer cultivos probióticos. Ahora yo les pregunto, esa es una pregunta abierta. ¿La reproducción de las bacterias está interviniendo directamente en procesos biológicos nuestros? Sí. ¿Cómo? Vuelvo y pregunto, ¿cierto? De pronto no quedó clara. ¿Cómo relacionamos la reproducción en bacterias o de las bacterias con nuestra cotidianidad? ¿Dónde puede estar presente? ¿Dónde? En todas partes, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestros desechos, que esas serían positivas o negativas. Negativas, ¿cierto? Porque si bien no todas las bacterias son negativas para el ambiente, sí hay algunas que lo son, y son agentes que provocan enfermedades. Y es importante saber, y por eso, y en clase lo vimos, cómo se reproducen las bacterias. ¿Cómo se reproducen las bacterias? Por bipartición. ¿Y esos métodos qué característica tienen? Que son eficientes. Muy bien. Listo. La última pregunta de esas ideas de preconceptos que estamos trabajando. La contaminación, después de lo que hemos estado trabajando, tiene efectos sobre la reproducción humana. ¿Será cierto eso? Cierto. ¿Quién me aclara por qué tiene efectos sobre la reproducción humana? Daniel. Pues eso también sería como la contaminación, lo que rompe la capa de ozono, y eso permite que los rayos ultravioleta lleguen acá a la Tierra, y eso es lo que causa el cáncer de piel, ¿no? Exactamente. Entonces, sí hay influencia de los diferentes tipos de contaminación. ¿Qué nos falta, señor Pineda? Pues así como ayuda, pues ayuda a las bacterias pues a que su proliferación sea un poco más rápida, pero en el caso del hombre vuelve el espermatozoide un poco más defectuoso, más sensible. Entonces, sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Se da cuenta del aire que respiramos y no solo nos daña a nosotros, nos dañan sí a nosotros, pero digamos a mujeres en gestación las puede hacer perder el hijo incluso por la contaminación tan alta que hay en el aire. Entonces ellas, claro, tienen que respirar más al llevar otro ser vivo dentro de ellas, y esto puede causarle daños al feto. Muy bien. Listo, entonces hemos revisado algunas ideas previas, ¿cierto? Ahora vamos a relacionar algunos conceptos que hemos trabajado con las 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces, yo aquí tengo unas palabritas que incluso en una sesión anterior las habíamos visto, ¿se acuerdan?
¿sí? Entonces yo allá coloqué las 3 dimensiones. Vamos a relacionar estos fenómenos, situaciones, ¿cierto?, con cada una de esas 3 dimensiones. ¿Listo? A cada grupo le voy a enseñar 2 palabritas. Van a tener 2 minuticos para que determinen en qué lugar o a qué dimensión deben ir, o con qué dimensión, perdón, deben ir relacionadas esas frases. ¿Listo? Entonces va a ser al azar. Sí, van en 2 partes. Entonces ustedes determinan cómo las van a colocar. ¿Listo? Esa es la idea. Listo. Entonces aquí al azar colocamos. Las que nosotros creamos que sean las más ocho. Sí. Ahí pueden discutir, analizar las frases, en qué dimensión debería estar. Acá no le faltaría algo. Ah, sí, ya la buscamos. Ya la buscamos. Derivados del... Bueno, alguno que le tocó. ¿Me permites? Yo paso por acá. ¿Listo? Cuando vayan determinando dónde va, solamente uno de los representantes del curso, perdón, de la... ¿Es acá? Acá. Acá. Bueno, a ustedes les toca solo una frasecita. ¿Listo? Ustedes tienen que mirar dónde la colocan. ¿Listo? Cuando estén listos, el representante va y la ubica. ¿Listo? Colóquenlo. ¿Listo? ¿Ya determinaron? Cambio climático Va en todas. Pero en sí yo quiero ponerlo en contaminación porque en la contaminación surge. De ahí pasa a los procesos químicos que empiezan a producir como tal vez por la atmósfera que se rompe todo, empieza a llover, a hacer la lluvia ácida y todo. Es ahí empiezan los procesos químicos y al último empiezan a afectar. Listo. Coloquémosla allá y ahorita argumentamos por qué. ¿Sí? Colóquenla, ubíquenla como ustedes consideren. Esperen, yo por aquí me voy. ¿Qué es polución? ¿Qué habíamos dicho que era polución en la clase? ¿Cómo? Eso es como, pues yo creo que son procesos químicos. Procesos químicos. ¿Y qué causan? ¿Se han oído en los noticieros? En la clase anterior lo hablábamos, ¿se acuerdan? Que la polución son todas aquellas partículas que entran al aire y lo contaminan. Y entonces por eso nos empiezan a arder los ojos, empezamos a ver, ya digamos, se ve como difusan las imágenes y todo. Se han visto que sobre las ciudades hay como una capa espesa. Eso es polución, ¿sí? Partículas gruesas que van alterando las características del aire. ¿Listo? Ustedes dirán dónde la ubican, ya que sabemos qué es. Profe, es que no nos acordamos de cómo era la lluvia ácida. Recuerden que se forman óxidos, que puede ser óxido de azufre, ¿cierto? El óxido sale de las fábricas, asciende al aire y ese óxido reacciona con el agua. Y cuando es un óxido ácido, recuerden que está formado por un no metal, ¿cierto? Se forman sustancias ácidas, es decir, llueve ácido. ¿Listo? Listo. Bueno. ¿Guardas el celular, por favor? Guarda el celular, guárdalo bien. Bueno. Listo. Ya creo que todos ubicamos procesos químicos, lluvia ácida, formación de óxidos e hidruros de carbono. ¿Quiénes colocaron allí sus
sus frases. Tú. Entonces, Sebastián, ¿cuál colocaste? Lluvia ácida. Lluvia ácida. ¿Por qué colocaste lluvia ácida ahí? Porque cuando un óxido ácido se junta con el agua, crea lluvia ácida. Entonces el óxido sale de las fábricas y al juntarse con la lluvia, pues se crea la lluvia ácida. Muy bien. Entonces es un proceso químico. ¿Alguno de ustedes lo colocaría en otro lugar? En contaminación. ¿Será que sí puede ir en contaminación? Sí. Claro. Entonces podemos decir que ese concepto no solamente es un proceso químico, sino que es un proceso que se relaciona directamente con la contaminación. Listo. Formación de óxidos. Bueno, esto lo pusimos ahí porque es un compuesto químico. Se forman compuestos químicos. Recordemos que la primera función que se forma siempre, ¿cierto?, es a partir del oxígeno, que es muy amigo de los otros elementos, ¿cierto? Y entonces tiende a formar ese tipo de enlaces, formando óxidos. Y los óxidos, muchos de ellos son contaminantes, ¿cierto? Listo. De hecho, algunos son los responsables de la lluvia ácida cuando se enlazan con el agua, ¿cierto? Bueno. Listo, pasemos a otro así rápidamente, escogemos otro. Contaminación. Por acá colocaron derivados del petróleo. ¿Quién colocó derivados del petróleo? Daniel. Señor Pinilla. Pues pensamos que pues va en los tres porque también es un proceso químico. Permíteme un segundo. Bajas un poquito la voz para que todos escuchemos. Escuchémoslo primero, ¿sí? Listo. Y pues nosotros pensamos que va en los tres, pues es un proceso químico, también a la vez contamina y afecta mucho a la reproducción. Lo ubicaron ahí porque tenían que ubicarlo en algún lugar, pero consideran que va en los tres. Que va en los tres, que están relacionados, ¿cierto? Entonces, ¿hasta ahora en qué vamos? En que los conceptos que pueden ser químicos, ¿cierto?, se relacionan también con la contaminación y todavía tenemos que mirar cómo influyen en la reproducción. Por ahí colocaron esterilidad, gametogénesis, infertilidad y bipartición en reproducción. Muy bien, ¿sí? Tenemos clara. Ahora, ¿quién colocó gametogénesis? ¿Qué será eso? Daniel. Pues es de los gametos, los espermatozoides y los óvulos de la formación, ¿cierto? Tiene que ver con reproducción. ¿Será que esa parte es afectada un poquito por la contaminación o por procesos químicos o no tiene nada que ver? Sí, sí. Sí tiene que ver, ¿cierto? Listo, entonces ya hicimos una primera parte, ideas generales importantes para nuestro proceso. Ahora ya trabajamos conceptos y los relacionamos con nuestras dimensiones. Y nos digo que, ¿cuál es la mayor conclusión que podemos sacar de ese proceso que acabamos de hacer? A ver, piénsenlo bien. Charik. Una conclusión de lo que acabamos de ver. ¿Quién le ayuda en el grupo? A Charik. Sebastián, colabóranos acá. Los procesos químicos pueden causar contaminación y la contaminación puede afectar a la reproducción. Los tres están. Ya podemos establecer que a pesar de que uno hable de efecto invernadero y las personas analicen que ese efecto invernadero es un proceso ambiental de contaminación, nosotros ya con lo que sabemos entendemos que eso viene de un proceso químico que me está transformando el ambiente y que obviamente puede generar situaciones con la parte reproductiva. Listo, vamos ahora a concentrarnos en un video, ¿cierto?, de alguien experto que tiene algunas evidencias que nos pueden servir para el trabajo que sigue. A ver si apagamos acá. Bueno, los estudios con la contaminación ambiental parten inicialmente de las vías aéreas.
contaminación ambiental parten inicialmente de las vías aéreas respiratorias, ¿cierto? Los problemas cutáneos, oculares, ¿cierto? Lo que tenemos más extremo o más externo en el cuerpo. Sin embargo, hay reportes que indican que la salud reproductiva, tanto en hombres como en mujeres, pues se ve afectada. Entonces de ahí nacen estos proyectos que se hacen desde el programa de biología en conjunto con la unidad de toxicidad in vitro de la Universidad CES, donde evaluamos la toxicidad de este material particulado, esta contaminación que tenemos en el Valle del Aburrá sobre los óvulos y los espermatozoides. El material particulado que estamos colectando en diferentes puntos del Valle del Aburrá tiene múltiples componentes. Uno de ellos son esos hidrocarburos que son ya relacionados, asociados a muchas fallas a nivel celular, ¿cierto? Metales pesados que también se encuentran en ese material particulado que estamos respirando y que también hay evidencias de que afectan la salud. Estamos empezando a indagar qué es lo que pasa con la maduración de los ovocitos, colectando el material particulado y exponiendo las células a ese material in vitro. Sí, entonces nos ayuda a fortalecer todas las técnicas de toxicidad reproductiva in vitro y pues los resultados estamos en el proceso, ¿cierto?, de tenerlo. Nosotros estimamos que aquí en Colombia entre el 11 y el 13% de las personas tienen problemas de fertilidad, ¿cierto?, lo cual es bastante elevado. Y de esas casi que el 50-60% dicen que son las mujeres, ¿cierto? El problema se dice de esa manera. Sin embargo, pues hacen falta los estudios y poder determinar exactamente qué es, ¿cierto? Pero creemos que la contaminación ambiental es una de las causas de muchos problemas de salud a nivel sistémico. Por ahora no tenemos algo que nos permita evadirlo o evitarlo, ¿cierto? Porque no podemos dejar de respirar. Ese es, digamos, el afán o la motivación para continuar con esta investigación, porque conocer los mecanismos de daño nos permite intervenirlos, ¿cierto? Sea con algún medicamento, con algún fármaco, con algún alimento, ¿cierto? Algo que nos permita mejorar la salud reproductiva, aún así haya daño, ¿cierto? Algo que permita repararlo. Gracias. Listo. Entonces, ¿me haces un favor? Enciende la luz. Bueno, entonces, como ustedes se dan cuenta, ella es una docente, investigadora, ¿cierto? Que también está preocupada, como nosotros, por toda esa parte ambiental que está teniendo consecuencias en la parte reproductiva. Si ustedes se dieron cuenta, eso es en la ciudad de Medellín. ¿Qué ciudad es más grande? ¿Medellín o Bogotá? Revisen las situaciones que ellos ya han detectado en la ciudad de Medellín. ¿Ustedes consideran que nosotros no estamos en los mismos riesgos, ¿cierto? De hecho, ella está hablando de material particulado, habló de los hidrocarburos, habló de que ya hay evidencias que se afecta la reproducción humana, ¿cierto? Y digamos que vamos a pensar en nosotros. Yo les pregunto, ¿a cuánto está la 80 por donde pasa una de las troncales más importantes de Bogotá, ¿cierto?, de Transmilenio? ¿A cuánto distancia? ¿A cuánto está la 80 más o menos? A 2 cuadras, ¿cierto? Aquí tenemos un factor de polución importante. ¿A cuánto está la plaza de mercado, que genera residuos orgánicos en abundancia? Más o menos a unas 8 cuadras. ¿Qué características tiene la zona en la que nosotros estamos estudiando? ¿Qué características? Porque casi ninguno, bueno, muy pocos de nosotros todavía vivimos por acá cerquita. ¿Por qué razón? Porque hay muchas empresas, fábricas, industrias, ¿cierto? Y obviamente en esos procesos de transformación que ellos generan, alguna contaminación hay. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo eso que hemos estado trabajando en torno, que hay personas preocupadas por esa situación y que hay que empezar a analizarlo. Nosotros digamos que nuestro trabajo ahora es analizar todo eso que hemos venido estudiando, aprendiendo. Todavía nos falta muchísimo más, ¿cierto? Pero hay algo muy importante que dice ella, y es que siempre que uno hace investigación, uno de los objetivos fundamentales es encontrar soluciones.
¿sí? Soluciones obviamente en este momento que estén a nuestro alcance. Vamos a hacer la última parte de la evaluación, que ya se va a centrar un poquito más en la investigación de cada uno. Ya determinamos que manejamos conceptos generales, que lo hacemos bien, que a algunos nos falta apropiarnos un poquito más de algunos conceptos, pero en general ya tenemos una base conceptual importante. Entonces vamos a hacer la segunda parte. Acá hay una serie de imágenes, muchachos, una serie de imágenes que nos dicen muchas cosas, ¿cierto? De todo lo que hemos estado hablando, ya las van a tener más cerquita, ¿cierto? Entonces, la idea es que con esas imágenes ustedes van a crear una estructura. Yo les pasé hojitas blancas, en esas hojitas blancas pueden escribir, pueden colocar frases que conecten las imágenes, y la idea es que la ficha que ustedes tienen va a responder una pregunta que yo les voy a hacer. Esa pregunta está ubicada en estas tirillas y yo busqué que se relacionara un poco con el trabajo de investigación que han venido haciendo, es decir, con la temática que han venido trabajando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá dice, ay, eso se pegó durísimo, donde en nuestro entorno se puede evidenciar las consecuencias ambientales de los derivados del petróleo. Entonces, esa pregunta la van a trabajar los estudiantes que han venido trabajando sobre los derivados del petróleo, ¿cierto? Sobre la industria petrolera. Por acá hay otra que dice, ¿cómo nuestro entorno... Ay, se despegó, ahorita les doy más cinta. ¿Cómo nuestro entorno puede afectar procesos como la reproducción humana? ¿Cierto? Digamos que esta vendría a ser para ustedes que han estado trabajando ese tema en su proyecto de investigación. Acá hay una que dice, ¿es posible afirmar que la tala de árboles contribuye a la contaminación? ¿Por qué? ¿Quiénes son las de la tala de árboles? Muy bien, entonces ustedes van a trabajar esa pregunta tratando de contestarla y utilizando algunas imágenes. Vayan pensando que necesitan. Un representante del grupo viene y escoge algunas imágenes, solo algunas, ¿no? Porque van a estar distribuidas para todos. La que sigue, ¿cómo influye la reproducción de las bacterias en la contaminación? ¿Listo? Entonces, la trabajan ustedes. Aquí se me dividieron los grupos, ¿cierto? Listo. Vamos a separar de una vez estas dos para que ahorita se nos pegó eso. ¿De qué manera la reproducción en bacterias puede ayudar a disminuir la contaminación? Esa es para ustedes. Y aquí viene una pregunta general, ¿sí? Que nos va a ayudar el grupito que nos falta. Dice, ¿qué relación se puede establecer entre los procesos químicos, la contaminación y la reproducción? ¿Listo? Para ello, yo les voy a entregar unas fichitas, ¿cierto? Y sobre esas fichitas ustedes van a organizar toda su idea. ¿Listo? Entonces, algunos que les tocó un poquito más grande, mucho más grande. ¿Listo? ¿Quién me falta por acá? Listo, entonces analicen cómo van a contestar esa pregunta. Pueden colocar, sí, pueden colocar, lo van a hacer por la línea que está, por la parte del cartón que tiene la línea negra, ¿no? Para que todos coincidamos en la forma. ¿Listo? Y aquí hay una serie de imágenes que ustedes van a revisar qué imágenes les sirven para poder expresar lo que quieren decir. Faltan ustedes, ¿cierto? Listo, recuerden por la línea negrita. Las que están volteadas también son imágenes. ¿Listo? Bien organizaditos. ¿Listo?
Las hojas blancas pueden cortarlas, si son frases. ¿Se pegó? Oye, esa cinta salió buenísima. ¿Listo? ¿Qué encontraron? Las tres. ¿Alguna les antoja? Aquí estaba. ¿Encontraron el bebé? Sí, la van pegando ahí. Colocan aquí van colocando las imágenes, colocan las ideas que consideren. Acá hay hojitas blancas para que las corten. Las que quieran, las que ustedes consideran que necesitan. ¿Sí? Listo, a ver qué imágenes tienen ustedes. Bacterias, muy bien. Contaminación, ¿y aquí qué hay? Contaminación de bacterias. Contaminación. ¿Pero qué medio es este? El agua. El agua, muy bien. Es uno de los medios donde más factible es que haya contaminación por bacterias. ¿Listo? Bueno. Hay que pegarlo todo en cabo el agua. Allá. Sí, ahí van haciendo una estructura que ustedes con esa estructura van a explicar o van a tratar de responder la pregunta que les hice. Si quieres puedes cortarla, colocar frases, pegar frases, palabras, ¿sí? La hoja la pueden cortar, pueden hacer frases, palabras, colocar y conectar las imágenes como ustedes quieran. ¿Y dónde escribimos acá? Pueden escribir la hoja blanca y cortan las frasecitas y las van colocando, o palabras. ¿Sí? ¿Cuál es la idea con las imágenes? Que a través de esas imágenes y la relación que ustedes hacen con las imágenes, respondan la pregunta. Nunca pierdan de vista que van a responder esa pregunta. ¿Listo? Sí, claro, es una buena opción. Si quieren, ¿verdad? Pueden pegar este ahí. Acá. Muy bien. Eso. Estás. Juliana, pasa a trabajar con ellas. Pasa a trabajar con ellas. Guarda el celular y vas a trabajar con ellas. Sí. Ubica una silla allá y pasa allá. Ubica la silla y trabaja con ellas. ¿Cómo? Claro, por todo lado. Lo que pasa es que la línea negra es para que ustedes se guíen. ¿Cuál es el derecho? ¿Sí? ¿Por dónde van a pegar todo? Solo afecta a la reproducción. No escribimos acá. Escribimos como al hombre hace que el esperma disminuya. ¿Queremos detalles o lo Claro, hacemos? como ustedes quieran, como ustedes consideren que esa pregunta queda mejor respondida. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Yo ya tengo una idea. Ayudarles con Es que reloj de arena nos puede significar que las bacterias puedes componer el tiempo más rápido. puedes componer plástico en menor tiempo. O con eso. Ah, claro, puede ser. Muy bien, muy bien.
Bueno, niños, nos quedan 5 minuticos para tratar de concretar ahí las ideas. ¿Será que La cinta. ¿El plástico se demora más descomponiendo en el agua o en el suelo? Se supone que el agua, de hecho, el plástico dura cientos de años en descomponerse independientemente del ambiente. Sí. Y en el caso de los, por ejemplo, de los aerosoles, podemos hablar sobre el RCR, que es algo así, ¿tú más sabes? Los fluorocarbonados. Fluorocarbonados, sí, claro, porque esa sustancia llega a la atmósfera y rompe la capa de ozono. Acuérdate que por eso es que hay el agujero en la capa de ozono, porque los enlaces se rompen. Exacto. ¿Esto lo podemos recortar e irlo pegando acá? ¿O cómo toca hacer eso? Sí, claro. Ustedes arman su fichita como quieran. Esto lo pueden recortar y lo van pegando. Y así tienen, sí, o acá, o por acá. La ficha es completa. La ficha es completa, ¿listo? Necesito. Creo que pegamos esto al revés. ¿Por qué? Ahí está bien. Esa parte va arriba. No importa. Eso va por encima, ¿no? Ahí está. ¿Sabes que está bien así? Ahora toca pegarlo así. No importa. No importa. Ustedes pueden utilizar también este material, ¿no? Para responder la pregunta, si lo necesitan. ¿Listo? Ese ya tiene cita. Vea, este y este, ¿no? Este aquí, acá, y le ponemos al lado lo que hace. Porque pues... Y se les hace el de respirar. Además de las del plástico, ¿cuáles otras son benéficas? Las de La flora intestinal. Que usan unas bacterias para echarle a las cosechas, algo así. Ah, sí. Para la reproducción de las plantas. Hay muchas bacterias que son importantes en el suelo porque permiten que las plantas puedan absorber nutrientes. Gracias a las bacterias, se llama fijación de nitrógeno. ¿Sí? Y también, recuerden que hablábamos la clase pasada de esas bacterias que ayudan a descontaminar el aire. ¿Sí se acuerdan? ¿No? Hay unas que ayudan a descontaminar el aire también. Está en investigación, pero digamos que hay evidencias que esa posibilidad de utilizar ese tipo de bacterias está. ¿Bueno? No vamos. ¿Cómo van? Dice, nuestro entorno afecta a la reproducción humana a través de uso indebido de elementos químicos. Recuerden que la reproducción, aquí, ¿este qué proceso es? La mitosis. Esos procesos son supremamente delicados, ¿no? Y necesitan unas condiciones ambientales tanto dentro del cuerpo como externas. Entonces, por eso es que esos procesos son muy susceptibles a cambios ambientales, sobre todo los que tienen que ver con la temperatura. ¿Listo, muchachos?
Bueno, vamos a agilizar un poquito para ver si alcanzamos a escuchar a los grupos para hacer como la evaluación final de lo que es la aplicación de todos los conceptos que hemos trabajado. A parir un 2 minutos. 2 minuticos y empezamos, niños, o si no, no alcanzamos a hacer la evaluación final. Va a las 3 también, va a las 3 porque verá, es un cambio químico. Pues desde ahí sale la lluvia y afecta la reproducción de la reproducción. Ah, ustedes son los que concluyen, ¿no? Sí, y aquí es lo de la lluvia ácida. Muy bien, ustedes son los que concluyen. Bien, este también lo pueden colocar acá, ¿no? Si quieren. ¿Ya pegaron todo? Listo, ya terminaron. ¿Ya terminaron ustedes? ¿Ya? Por acá. ¿Ya vamos terminando? Perfecto. Bueno, entonces vamos a revisar cómo nos fue en ese trabajo ya de aplicación. ¿Listo? ¿Estamos listos por acá? Bueno, Sebastián, Mariana, María Fernanda, ¿quién de ustedes nos puede trabajar? Si quieren pueden pasar acá. Los demás niños ya suspendemos y vamos a escuchar a los compañeros. ¿Listo? ¿Quién quiere trabajar? O si quiere desde ahí lo puede hacer, pero lo importante es que los demás podamos escuchar. Primero leen la pregunta y la manera en que la respondieron. ¿Listo? A ver. ¿Cómo nuestro entorno puede... Mafe, hablemosle a los compañeros. Si quieres te puedes poner de pie, ponte de pie. Con eso te escuchan mejor. Listo. Y muéstrales acá. Ya. ¿Cómo nuestro entorno puede afectar procesos como la reproducción humana? Nuestro entorno se refiere a todo lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Entonces, cotidianamente las fábricas están trabajando, dando sustentación y los privilegios que nos podemos dar día a día. Nosotros abusamos de eso y eso hace que pues se contamine más. Esto afecta a la reproducción de todas maneras. Por ejemplo, la mitosis es un proceso muy delicado y que sufre diferentes cambios dependiendo del ambiente en el que se dé la reproducción. Y no solo la mitosis, sino que hay muchas formas de reproducción que se ven fuertemente afectadas por los cambios climáticos dependiendo de la temperatura. Muy bien. ¿Quieres complementar? Sí, Sebastián. La espermatogenesis también se afecta por, digamos, la contaminación del aire, ya que baja la calidad y la cantidad de alimento. Muy bien, baja la calidad y la cantidad, que tiene que ver un poquito con la parte de esterilidad, infertilidad de la que habíamos hablado. ¿Listo? Laura, tu grupo. Nuestro entorno se puede evidenciar las consecuencias ambientales de los derivados del petróleo. Bueno, en los sitios que más afecta es, por ejemplo, en los mares, porque nosotros no nos damos cuenta, pero cada día sacamos más petróleo de la tierra. Al hacer eso, no solo estamos dañando los hábitats, sino también nos estamos perjudicando nosotros, porque debido a esa cantidad de agua, cada vez hay más contaminación y menos especies que están sobreviviendo a eso. Y hay que tener en cuenta que el mar es abundante, que nos está proporcionando gran cantidad de alimento. Muy bien. En cuanto a la reproducción, ¿directamente hicieron algún hallazgo o más adelante podemos seguir trabajando eso? ¿Listo? Si quieren, dejamos esa parte ahí de la reproducción y la próxima sesión retomamos esa parte. Listo.
Sharik, por aquí la señora Valentina, por el señor Aguilera. Aguilar. Hacemos silencio. Porque algunas personas que talan los árboles, los troncos, los desechan en el río o los dejan botados en algún lugar y los contribuyen con su contaminación. Esa es una parte, ¿cierto? Pero ahí nos falta algo muy importante. Digamos, Complementa. por ejemplo, grandes empresas que viven en sitios donde hay cantidad de árboles, digamos, estas empresas no es que van solo a talar, sino van con grandes máquinas también, y digamos, cuando talan los árboles, o sea, lo que queda es desastroso. Digamos, hay gente que también cuando va a botar basura. Muy bien, esa es la conclusión a la que llegan. ¿Tú quieres complementar algo, Sebastián? Los árboles hacen que el dióxido de carbono pues lo pasen a oxígeno. Entonces, cuando ya no hay árboles, la cantidad de dióxido de carbono no puede ser pasada a oxígeno y eso se vuelve contaminante. Hay un proceso químico acá que es importante, ¿no? Es un proceso de CO2 en oxígeno. Cuando pasa eso, ¿cierto? Entonces estamos afectando el equilibrio ambiental. Vamos a pasar acá a que ustedes me cuenten como la conclusión de esas tres. Igual vamos a seguir trabajando con cada uno de ustedes. Aquí está la parte de las bacterias, que es muy importante. Pero entonces vamos a concluir un poquito con esta parte para finalizar y dar como un cierre a la relación que hay entre las tres dimensiones. Entonces, Daniel, el señor Pinilla, rápidamente nos quedan. La pregunta es: ¿qué relación pueden establecer entre los procesos químicos, la contaminación y la reproducción? Sí. Pues que los tres afectan. Habla más durito. Los tres se afectan tanto para como la reproducción en el ser humano, que pues afecta a los hombres en la parte de los espermatozoides, en el aire. Termina contaminando el aire. También los casos de la lluvia ácida. Bueno, aquí algunos grupos que no mostramos el trabajo, ¿no? Que es importante que aquí veamos cómo están reflejadas nuestras ideas acá en el trabajo. Si ustedes se dieron cuenta, las fichas forman parte de un rompecabezas, ¿sí? Para la siguiente sesión vamos a unir ese rompecabezas y vamos a revisar cómo es que a partir de las ideas de cada uno llegamos a la conclusión de que hay un todo que se relaciona, ¿cierto? Que esas dimensiones nos afectan, hablemos de bacterias, de seres humanos, de plantas. Para la próxima clase, como nos faltan 2 grupos y hacer un cierre completo con cada una de las fichas que ustedes elaboraron, ¿cierto? Entonces vamos a dejar esa parte final de concreción de todas las ideas y también ya para más adelante vamos a dejarlo para la próxima semana. Necesito que ustedes empiecen a trabajar su desarrollo metodológico, ¿sí? Van a hacer un listado de aquellas cosas que van a ir desarrollando. Algunos dirán: yo quiero hacer un experimento, yo quiero hacer una encuesta, yo quiero hacer una entrevista a un experto. Entonces, por Edmodo hay un código para las personas, por ejemplo, ustedes que todavía no tienen el código de Edmodo, yo les entrego el código y me envían ese desarrollo metodológico, lo corregimos, revisamos, construimos instrumentos y seguimos nuestra investigación. Los felicito porque sí han adquirido y han afianzado esos conceptos, los tienen claros, los están relacionando. Entonces yo creo que podemos seguir ahondando en nuestra investigación, encontrando obviamente mucho más conceptos que todavía nos falta por aprender. Entonces muchísimas gracias, aquí terminamos la sesión y nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias por acompañarme en mi clase. Realmente siento que cumplimos el objetivo porque pude evidenciar el grado de apropiación de cada uno de los conceptos que hemos trabajado, tanto de química como de contaminación, como de reproducción. Y no solo eso, sino que
además, a través de los ejercicios que hicimos, se evidencia que ellos ya manejan esos conceptos y los pueden ubicar en cada una de las dimensiones trabajadas. Y finalmente, como el cierre que hicimos fue tratar de mirar cómo esos conceptos se relacionan y se aplican a la investigación que están haciendo. Entonces, yo siento que el objetivo se cumplió, pude evidenciar eso, siento que ya puedo seguir hacia la parte metodológica, habrá que seguir aprendiendo, que ellos sigan leyendo, encontrarán cada día más conceptos, porque nosotros sabemos que esos temas son bien profundos, pero la idea es que ya podemos seguir avanzando en conseguir información y analizar esa información, porque ellos tienen los conceptos claros, como se evidenció. Considero que la disciplina del grupo fue muy buena, sobre todo teniendo en cuenta que es un grupo focal, ¿cierto?, de investigación, que son estudiantes que están interesados en el proceso, que son estudiantes que han venido trabajando. Entonces, la disciplina en términos generales fue buena, con algunas pequeñas distracciones que en la edad que están ellos considero que es normal. De pronto, alguna debilidad que podemos evidenciar es la dificultad que tienen algunos para hablar, para expresar lo que saben, para contarle a otros, para comunicarse. Sin embargo, el hecho de que estén trabajando en grupos y que ellos puedan hacer ayudarse con otros compañeros, eso permite que a través de esos que sí pueden hablar, ellos puedan expresar lo que piensan y lo que han ido aprendiendo en grupo, porque recordemos que el modelo pedagógico del colegio es social cognitivo, que habla mucho del aprendizaje colaborativo. Por esa razón, también dentro del material manejé estructuras que ellos pudieran ir construyendo de manera colaborativa. Entonces hubo un primer momento de ideas previas donde todos a la par estaban diciendo si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. Casualmente todos al unísono estuvieron de acuerdo en la generalidad de las preguntas, precisamente por el grado de apropiación que yo considero que han ido alcanzando. La parte de manejo de los conceptos y relación con las dimensiones también fue colaborativa. Esa tablita se construyó con aporte de cada uno de los grupos, y la parte final, si ustedes se dieron cuenta, es una ficha, es una parte de un rompecabezas que en la siguiente sesión vamos a unir para poder llegar a más conclusiones sobre la relación de los conceptos. Otra cosa que de pronto ustedes pudieron notar es que los grupos tenían sus carpetas de trabajo, porque ellos están construyendo un proyecto de investigación que tiene todos los componentes: objetivo, descripción del problema, su justificación, construcción de un marco teórico, revisión del estado del arte, y ese es un instrumento, una herramienta que ellos siempre están consultando, porque es parte y es, digamos, un producto de lo que ellos han ido haciendo. No ha sido fácil, pero ya digamos que estamos llegando a un punto en el que ellos solitos empiezan a interesarse, y en ese momento es cuando se empieza a dar realmente el proceso de investigación. Todo esto va a llevar, primero que todo, a mi objetivo, que es que utilicen lo que ellos aprenden en clase para resolver problemas ambientales que nos están ocupando ahorita en todo lado, y sobre todo que está anclado a nuestro proyecto PRAE, que recordemos que tiene que ver con qué tan contaminado está nuestro entorno. Otra cosa que yo considero que es positiva es revisar siempre todo lo que trabajamos o relacionarlo con su entorno, que fue una cosa que también se logró hacer en la clase de hoy.